sí, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, este es su programa que se llama Te escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta Sur Radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y hoy, como verán, estoy muy bien acompañada, no solamente por mi compañero de vida, sino porque está representando a su programa We the People, así que hoy vamos a hacer un trabajo, una mancuerna, para bajar los decibeles de miedo de la población que está con un alto índice de estrés. Pero antes, Corporación Avalon, terapia psicológica bajo costo y en español, con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, comunicarse al 702-569-6205, 702-569-6205. Vamos a aprovechar para aquellas personas, como este programa va en vivo y sale al aire directamente, valga la redundancia, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta sobre el tema que vamos a hablar en el día de hoy, puede hacerlo comunicándose al teléfono de cabina 702-575-8800, 702-575-8800. Buenos días, Héctor. Buenos días. Quiero que inicies esto, porque yo después tengo para leer algo para que se tranquilice la población. De acuerdo. El título de esta emisión del programa es No al pánico, no a la desinformación. Eso significa que atendiendo a la particular peligrosidad del momento presente para todos aquellos que somos inmigrantes, tengamos o no papeles, vamos a enfrentar una situación de tal magnitud y generalizada que exige que tengamos la mente lo más fría posible y además conozcamos también de la mejor manera los elementos que pueden servirnos como herramientas para enfrentar la situación. Ya hemos tenido a partir del 2020 una situación pandémica donde estaba todo el mundo en riesgo de tener consecuencias graves, porque el microbio no distinguía entre personas con documentos o sin ellos. Y para quienes puedan creer ilusoriamente que el tener papeles los pone a salvo, permítanme decirle que nadie está a salvo, aunque las consecuencias sean diferentes. ¿Quién puede decir que no tiene un amigo atravesando esta situación tan delicada, o un familiar, por lejano que sea? O pacientes, tanto médicos como psicólogos como fisioterapeutas. Y además, posibles compañeros de trabajo. Totalmente. Gente con la cual tenemos vínculos. Si perdemos a esa gente, como el COVID se llevó a muchos de nuestros seres queridos, vamos a tener un daño emocional que va a redundar en contra de nuestra salud. Porque a menos que tengamos hielo en el cerebro y metal en el corazón, no nos puede pasar
inadvertido lo que le sucede al vecino. Y el estrés y la angustia bajan las defensas. Así como el momento de la pandemia arrojó daños colaterales, que lo vivió mucha gente que no se infectó, también en esta circunstancia puede haber un precio para todos aquellos que de alguna manera estemos al borde de perder a alguien querido. No perder por su vida, sino por un alejamiento no deseado. Lo que nos queda es hacer todo lo posible para que contribuyamos dentro de nuestras posibilidades a crear una verdadera cadena de solidaridad que nos permita darle una mano a quienes lo necesitan, ya sea avisando de posibles redadas en lugares que nosotros advirtamos como testigos que está sucediendo, o ofreciéndole a quien lo necesite ir a hacerle las compras para evitar que se exponga circulando en momentos en que, como en la época de la pandemia, es preferible estar resguardado en su domicilio. Dijiste un punto importante. Mucha gente en este momento, y me lo han confirmado hoy, han dejado de ir a trabajar o han dejado de salir a los lugares latinos a comprar sus cosas. En el día de ayer, mi hija, que vive en San Diego, me comentó que su pareja, que trabaja en una importante cadena, muchos cocineros y empleados de ese lugar decidieron no ir a trabajar, obviamente porque su estatus no es el estatus legal, no es el estatus legal y se tiene miedo. Entonces, el punto de este programa en el día de hoy es, recuerden esto, cuanto más sabemos, menos miedo tenemos. Cuando más conocemos nuestros derechos, menos paranoia nos agarra. Sepan que tienen derecho con documentos o sin documentos a determinado tipo de cosas. Pero es importante lo que está diciendo Héctor, que otro que tenga su estatus arreglado nos haga el favor de ir a hacernos las compras, o las compran online, si tienen una tarjeta de crédito, en un supermercado importante. La mayoría de los supermercados desde la época de la pandemia ya se puede hacer la compra en línea y es una forma de quedarse tranquilo. También me imagino que deben estar preocupados todos aquellos padres que tienen hijos en edad de ir al colegio. En los colegios hay una cierta protección al alumnado, a pesar de que hemos escuchado que en otros estados maestros han denunciado al ICE a chicos que saben que son inmigrantes. Pero recuerden, cuanto más sepan sus derechos y más sepan cosas, menos miedo van a tener, o por lo menos lo van a poder manejar de otra manera, teniendo un plan B, un plan B, un plan A, un plan B, un plan C. Si me permitís agregar, sí, también sería, recurriendo a esa llamada a la solidaridad en nuestra comunidad, sería bueno que quienes puedan y conozcan a niños en esa condición ofrezcan, si pueden, su propio medio de transporte para ir a buscarlos y llevarlos al colegio. Eso, aunque sea uno, ayuda. Es una ayuda, y la solidaridad debe extenderse. Acostumbremos a tener en nuestro dispositivo telefónico una lista de todos aquellos que sabemos que pueden tener problemas, incluso quienes no lo tienen,
para que cuando advirtamos en nuestro diario transcurso, o en nuestros viajes o cuando nos dirigamos a nuestro trabajo, cuando advirtamos una señal de riesgo, podamos hacerle una llamada a ese conjunto de vínculos telefónicos que tenemos para avisarles del riesgo en determinadas áreas y que a su vez ellos, multiplicando el esfuerzo de comunicación, también tengan su propia red a la cual comunicarse. A ver si podés leer ahí, por favor, Invitar. ¿Quién dice? Randall Murillo está viendo el video. Está viendo nuestra transmisión en vivo. Eso es importante. Por favor, no utilicen, se los voy a tener que decir así, no utilicen la red de Facebook, porque en Facebook nos ve todo el mundo, amigos o no amigos, o amigos de amigos, aunque no los dejemos entrar. Nuestras redes privadas tipo TikTok, tipo Instagram, tipo, ¿cuál es la otra? WhatsApp. Esas líneas donde habitualmente tenemos nuestros contactos familiares y nuestros contactos de amigos. No en el Facebook, por favor, que uno tiene que ser muy cuidadosa con las cosas que se sube al Facebook, porque la ve todo el mundo si tú tenés un Facebook abierto. Entonces, uno tiene que ser más precavido en esto y no dar material como para que se vuelvan en contra. También, vos dijiste una cosa importante, muchas veces se suben al Facebook y a otros, también a otros como YouTube, noticias que son falsas derredadas. La vez pasada me pasaron una, yo confiada la subí, y resulta que esa gasolinera que decían no era la gasolinera, era en otra, así que corroboren antes de subir información a sus redes sociales. Por eso mencioné casos en los cuales quien divulga la información haya sido testigo de un movimiento inusual que lo pueda llevar a pensar que se está produciendo una redada de ICE. Esto me hace acordar que la vez pasada una amiga nuestra que había ido a hacer un trámite al welfare, estuvo escuchando y vio presencialmente cuando, como estaba en cercanía con ella, él decía que no tenía papeles, pero que le habían dicho que se había quedado sin trabajo y alguien le había sugerido que fuera al welfare a pedir una tarjeta de comida. Si esa persona, si se hubiera asesorado bien, no hubiera ido, porque el welfare solamente está para aquellas personas que tienen un estatus legal, residente permanente o hijos nacidos acá de padres indocumentados, pero este hombre fue y para sorpresa de mi amiga que estaba allí, vio cómo el de seguridad lo llevaba afuera. Ella tuvo la sensación que lo iban a entregar. No sabemos cómo quedó la cosa, pero fue una cosa bastante particular porque el de seguridad lo sacó de la fila y lo llevó a un lugar dentro del welfare. Así que tengan mucho cuidado, usen el sentido común y sepan que hay cosas que solamente lo pueden usar los residentes o las personas que tienen el estatus ya arreglado y no otros. Con respecto a este tema de la seguridad, alude a parte de lo que es el título de esta emisión. No tener miedo o combatir el miedo es una necesidad importante en este momento, pero la información es la principal herramienta para combatir el miedo. Por lo tanto, es imposible dar en un programa, por extenso que sea, la totalidad de eventualidades y particularidades que tiene cada uno de los inmigrantes que puedan tener
o no papeles, que no estén finalizados sus trámites. Entonces lo único que podemos recomendar y lo mejor que podemos difundir es que tengan contacto con abogados y tengan sus datos para que en caso de ser aprendidos puedan solicitar ayuda de un letrado. Deben tener en su poder permanentemente, cuando circulan, la totalidad de los papeles que demuestran que está tramitando su permiso de estadía en el país. Una fotocopia específicamente, porque también se corre el riesgo, porque no sabemos, que ustedes tengan los documentos legales y en el momento que se los piden, no sabemos qué tipo de mentalidad tiene la persona que se lo está pidiendo, se los retiene y se los hace desaparecer y a ustedes no les quedan pruebas. Así que siempre una fotocopia, como también se dice que si uno va a otro país con el pasaporte americano, no llevar consigo el pasaporte, dejarlo en un lugar seguro y llevar fotocopia del pasaporte para evitar el robo y un montón de situaciones y la tramitación, ¿no es cierto? Entonces, aparte de llevar, si te paran en el coche, tu licencia de conducir legal, aunque no tengas el estatus arreglado, tu seguro del coche para evitar problemas, ¿entienden? O sea, no, eso sube solo. Todas esas cositas más las fotocopias de de la documentación en trámite hecha en inmigración con un abogado y la tarjeta de tu abogado de inmigración si no tenés el número agendado en tu teléfono. Para aquellos que no han iniciado ningún tipo de trámite o no tienen posibilidad de hacerlo, de todas maneras es aconsejable que tengan asesoría jurídica para ver si tienen alguna alternativa o alguna posibilidad de insertarse en algún programa, ya sea porque en algún momento tuvieron o fueron parte de un hecho violento, si el mismo ha quedado registrado por una denuncia, eso lo habilitaría para la iniciación de un trámite con alguno de los programas que existen para esos eventos. Así que, no importando la situación en que se encuentre en este momento y el nivel en que esté su trámite en particular, no importa que sea cero, contacte a un abogado confiable para expresarle su preocupación y la búsqueda de una posible alternativa. De todas maneras, al margen de esto, más adelante en el programa, abordaremos algunas recomendaciones que podemos hacer para quienes no puedan evitar la deportación. Recuerden que esto también es importante y después lo vamos a desarrollar más. El tema de los abogados de inmigración. Ustedes tienen que saber que el abogado de inmigración tiene jurisdicción en todo el territorio de los Estados Unidos, a diferencia de un abogado que esté relacionado con la parte comercial o que esté relacionado con si cometiste un hecho grave, un asesinato o una cosa así, que tiene que tener su propio board de abogado aquí en el Estado. Entonces, ¿cuál es el riesgo de los abogados de inmigración? Y sepan perdonarme y no se ofendan los que están escuchando que son abogados de inmigración. A mí, en el pasado, alguien que era secretario de una entidad importante de inmigración me estafó en un trámite. Bueno, lo llevamos y lo pusieron preso porque lo denuncié. Pero uno no sabe
qué abogado de inmigración de otro estado estuvo haciendo las cosas bien o mal. Y en este momento hay muchos abogados de inmigración que aparecieron de la nada, que nunca vimos, y que no sabemos de dónde vienen y no sabemos qué antecedentes tienen, si incluso no tienen antecedentes penales o mala praxis de su profesión. Así que, en lo posible, abogados de confianza reconocidos de acá de Las Vegas o de otro estado, pero que ya hayan llevado causas de un amigo o familiar. Tengan mucho cuidado porque esto también se presta a estafas. Una recomendación adicional es que, basado en el sentido común, es aconsejable que estén radicados en un área cercana a su propio domicilio o lugares de trabajo, porque eso les permitiría llegar más rápidamente ante un pedido de auxilio. Si está en otro estado, indudablemente no va a poder hacer nada más allá de la presentación legal de papeleo. Buen señalamiento, muy buen señalamiento. Ayer estuviste viendo una serie de abogadas de migración que estuvieron dando datos muy certeros con respecto también a los que no son ciudadanos americanos, que son residentes permanentes y que salen a sus países de orígenes, ya sea México, ya sea Centroamérica, y que tenían algún tipo de antecedentes en el pasado. ¿Qué era lo que iba a pasar? Todo aquel que tenga un antecedente va a estar sujeto a investigación de su caso en particular. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? No lo sabemos. Indudablemente estamos en el comienzo de esta epidemia. No sabemos cómo se va a desarrollar y carecemos de los antídotos para poder confrontarla. La realidad es que quienes, abusando de su condición de residente permanente, se han permitido hacer un número importante de viajes a sus propios países, cuando en algunos casos solicitaron visas en virtud de persecución o peligro. Muchas veces quien tiene que hacer el análisis no va a comprender por qué usted regresa al lugar que le causa algún peligro, algún riesgo. Hay detalles que justifican esto, pero la recomendación es, en este momento, cualquiera sea su condición y su estatus, evite viajar. No se ponga en riesgo. Es un momento para volar debajo del radar. Esto también hay que señalar que me han hecho comentarios, en algunos casos no me han dicho específicamente por qué se negaron, pero ya hay varias personas que me han comentado, de conocidos, que se les cortó la renovación del permiso de trabajo e incluso en algunos casos no se les renovó el Green Card. Así que, por favor, los que ya tienen el tiempo suficiente y pueden hacerse ciudadanos americanos, no pierdan más el tiempo, por favor, porque hay una gran diferencia y una gran protección siendo ciudadano americano y una no protección siendo residente permanente. ¿Sí? Entonces, háganse ciudadanos lo más pronto posible. Muchos de ustedes van a decir, a lo mejor por desidia, que no, que lo voy a hacer mañana, que lo voy a hacer pasado. Pero hay otras personas que lo hacen por una situación de tipo económica. Entonces, mi pregunta es esta. Si cobras los taxes y tenés para comprarte un juego de dormitorio nuevo o un coche nuevo, que a lo mejor lo necesitas, primero el trámite de inmigración, primero la seguridad de que te vas a quedar en este país y después lo otro. Hacerlo
en forma urgente, es evidentemente una necesidad, es inmediato, no se puede postergar porque es de prioridad absolutamente principal. Tengamos conciencia de que estamos en un Titanic de tipo político. En el Titanic no se puede dejar para mañana ir a buscar el chaleco salvavidas. El agua está entrando. Seamos conscientes de eso y sin asustarnos tomemos las medidas necesarias que incluyen previsión de posible deportación. O sea, prepararse para usar los botes salvavidas y tener una brújula que nos indique dónde poder dirigirnos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si tenemos una familia que depende de nosotros, tenemos que prever qué hacemos con nuestros hijos, aunque ellos tengan papeles. Si son menor de edad. Porque, exacto, y a veces si aún siendo mayores de edad dependen por algún tipo de limitación, dependen de nosotros. Entonces tenemos que saber en qué condiciones los vamos a dejar. Y además, ¿qué va a pasar con nuestros bienes, aquellos que lo tengan? Eso, ¿qué va a pasar con nuestra casa? ¿Qué va a pasar con la cuenta del banco o los plazos fijos? La mejor recomendación que podemos hacer es averiguar con un estudio jurídico un recurso que es muy viable para circunstancias como esta. El fideicomiso es un amparo bajo el cual se pueden poner todos nuestros bienes y que ponen a cubierto a los herederos en mejores condiciones incluso que un testamento, porque el testamento puede ser atacado por deudas preexistentes. No es el caso del fideicomiso, pero no siendo expertos, lo que podemos recomendarle a quienes tengan bienes que proteger por su propia familia, averigüen con abogados cómo llevar a cabo el mejor método de protección de esos bienes que los ampare a sus hijos y a ustedes mismos, aun cuando sean deportados. También quiero agregar que en el caso de que no puedan hacer ese trámite porque es caro hacer un fideicomiso, encontrar un familiar que sea ciudadano americano de total confianza, que pueda manejar, llegado el caso, y con una notarización especial, la venta de esa casa por si los deportan, para que después gire el dinero al país donde ellos van, pero también, porque acuérdense que si no, las cuentas corrientes en el banco y los plazos fijos en el banco, si no hay alguien que se haga responsable de poder dar, se los queda el banco. Entonces, sean precavidos y que sea alguien de suma confianza, porque tampoco, si yo tengo un ciudadano americano familiar, pero que en el fondo sabemos que es medio delincuente, no le pongan a ellos en las manos el material para ustedes quedarse sin la casa y sin el dinero de la casa. Tiene que ser de total confianza. Por favor. También tengan mucho cuidado cuando lo que hablábamos antes, cuando se sale del país siendo residente permanente, porque los van a estar observando si hay algún antecedente que tuvo en el pasado, como
DUI o algún tipo de malversación, o que en su récord hay que dieron un cheque sin fondo que quedó medio extraño, porque también le pueden hacer firmar, ayer vimos un abogado de inmigración que decía eso, le pueden hacer firmar una deportación voluntaria y no dejarlo de nuevo volver a entrar al país. Consiste en un formulario que, al ser firmado, habilita el abandono de la condición de residente. No firmen nada. Es un formulario en el cual usted rescinde su derecho de permanencia en el país. O sea, lea bien, mire bien y en, no lo posible no firme nada sin asesoramiento legal. Error en la transmisión, se produjo un error en la transmisión. Bueno, parece que... La transmisión en vivo finalizó. Espera. Sigamos hablando, voy a tratar de volver a conectarnos esta acá. A ver acá. Esperen que por algún raro mecanismo se nos fue Facebook y vamos a volver a transmitir. Esperen un segundito. Vamos a volver a continuar con la transmisión. Hubo un problemita técnico, pero ya nos volvimos a reconectar. A veces pasa, no voy a pensar que es la teoría de la conspiración que me contaron en Facebook, por lo que dijiste. Pero bueno, ya te sugeriría que, dado la hora y la extensión de lo que tenés que leer, comenzara ya a hacerlo. Bueno, gracias. Me he tomado el trabajo de imprimir esto porque creo que es importante. Igual ya lo pasé en mis redes sociales, a todos mis grupos, e incluso lo subí al Facebook, que dice: conozca sus derechos individuales de los inmigrantes. Una de las responsabilidades más importantes del Procurador General de Nevada es proteger los derechos de todos los residentes de este estado. Sin importar quién sea el presidente, todos los residentes de Nevada tienen derechos básicos que los protegen cuando tienen contacto con las autoridades policiales, independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio, incluidos los inmigrantes indocumentados. El material que se incluye a continuación lo ayudará a comprender sus derechos y le brindará consejos para interactuar con las autoridades policiales. ¿Qué pasa si tengo contacto con un oficial de policía o un agente de inmigración? Si un agente de la policía del estado de Nevada lo detiene y sospecha que usted ha cometido algún delito, debe decirle su nombre si le pregunta. Además de eso, tiene derecho a permanecer en silencio y no está obligado a responder más preguntas. Usted puede decirle al oficial de policía o al agente de inmigración que decide permanecer en silencio. Puede decirle al oficial de policía o al funcionario de inmigración que no hablará con ellos sin un abogado presente. Puede solicitar un intérprete si el oficial no habla su idioma. Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos y lleva consigo sus documentos de inmigración, debe mostrarlos a un agente de inmigración si el agente le pide verlos. No está obligado a proporcionar a un oficial de policía o agente de inmigración información sobre su historial de inmigración, incluido su lugar de nacimiento. Puede negarse a dar su consentimiento para que lo registren a usted, su pertenencia, su vehículo o su casa. Recuerde que el agente puede hacer una revisión externa de su ropa para verificar si usted porta armas. Puede grabar sus interacciones con la policía o los oficiales de inmigración si no está bajo arresto. ¿Qué pasa si agentes de policía o de inmigración vienen a su casa? Tienen derecho a no permitir que agentes de policía o de inmigración entren en su casa sin una orden de arresto o de allanamiento firmada por un juez. Nota:
Una orden de deportación o expulsión no permite que los agentes entren en su casa sin su consentimiento. Siempre se piden que no abran la puerta y que si le tienen que decir algo, pasar algún papel, se lo pasen por debajo de la puerta. No la abran, por favor. Si usted puede preguntar a qué agencia representan los oficiales o agentes y específicamente si son agentes de inmigración o del ICE. Puede preguntar a los oficiales o agentes por qué están en su casa. Puede pedir que le muestren una orden judicial antes de permitir que los agentes entren en su casa. Si la orden no está emitida por un tribunal y firmada por un juez, no está obligado a permitirles entrar en su casa. Si los oficiales o agentes entran a la fuerza a su casa, no debe resistirse. Puede decirles, no se les permite entrar. No doy mi consentimiento para que me registren. Deseo permanecer en silencio. Deseo hablar con un abogado lo antes posible. ¿Qué pasa si oficiales de policía o agentes de inmigración se me acercan cuando estoy en mi auto? Si lo paran mientras conduce un automóvil, un agente de policía o de inmigración, puede pedirles que muestren su licencia de conducir. Deben mostrar su licencia para demostrar que está conduciendo su automóvil legalmente. En lo posible, bajen un poco el vidrio, no lo bajen del todo, y le pasan los documentos que el policía le pide por arribita del vidrio. Ya sea usted conductor o pasajero, tiene derecho a permanecer en silencio. No es necesario que responda a preguntas sobre su estatus migratorio. Si el pasajero puede preguntar, si es pasajero puede preguntar si puede irse. Si el oficial dice que sí, váyase con calma. Puede negarse a dar su consentimiento para que lo registren si un oficial o agente le pide que mire dentro de su automóvil. Recuerde que un oficial puede registrar su automóvil sin su consentimiento si cree que contiene la evidencia de un delito. Los agentes de la patrulla fronteriza deben tener una sospecha razonable para que el conductor o los pasajeros del automóvil cometieran una violación de inmigración o un delito federal para poder detener a los conductores. Cualquier arresto o detención prolongada por parte de la patrulla fronteriza requiere una causa probable. Puede preguntarles a los agentes sobre la base de la causa probable y ellos deberán informarle. ¿Qué pasa si me arrestan? No intente resistirse al arresto. Usted tiene derecho a solicitar hablar con un abogado. Usted tiene derecho a solicitar un intérprete. Puede solicitar llamar a un familiar o a un amigo si tiene niños con usted cuando lo arresten y si necesita alertar a su empleador. Puede informar al oficial si es el cuidador principal de un niño menor de 18 años que sea ciudadano estadounidense o residente legal. La ley federal otorga a los agentes del ICE la facultad discrecional de optar por no detener a ningún inmigrante que no esté sujeto a una orden de detención obligatoria. Recuerde, usted tiene derecho a permanecer en silencio y no tiene que decir nada ni responder ninguna pregunta antes de hablar con un abogado. En concreto, usted tiene derecho a consultar con un abogado de inmigración antes de tomar cualquier decisión sobre su caso o firmar cualquier documento. Nadie puede obligarlo a tomar una decisión final o firmar un documento si no entiende completamente. Recordatorios importantes. Lleve consigo en todo momento una identificación válida. Esto incluye documentación de inmigración emitida por el gobierno de los Estados Unidos, documentos de inmigración válidos y permisos de trabajo. Memorice su número, Nunca lleve documentos falsos o fraudulentos y nunca proporcione documentos o información falsas o fraudulentas a un oficial de policía o agente de inmigración. Solo muestre una licencia de conducir temporal para visitantes, si viene de otro lugar y está vacacionando, si se solicita para demostrar que está debidamente autorizado para conducir un automóvil. Recuerde que una de estas licencias no se puede utilizar para fines de identificación, para otras cosas, ¿no? Si sospecha que sus derechos fueron violados durante un encuentro con oficiales o agentes,
debe escribir la mayor cantidad de información posible sobre el encuentro en caso de que decida presentar una queja. Tenga cuidado con los servicios de inmigración deshonestos. Los proveedores de servicios de inmigración no son abogados y no pueden brindar asesoramiento legal. Pueden encontrar una información más sobre estos servicios legales de los proveedores de servicios de inmigración después le paso por escrito cuando lo suba al YouTube estos datos para que ustedes vayan dice: la Oficina del Procurador General de Nevada no solicita información sobre el estado de inmigración o ciudadanía de las personas que se comunican con la oficina. Creo que esto es bastante amplio, creo que después voy a subir toda esta información, sobre todo a los lugares donde pueden ustedes recopilar más datos cuando lo suba al YouTube a este programa. ¿Algo más que quieras comentar? Recordar que no podemos abarcar la totalidad de ejemplos que se podrían dar para acompañar la información, porque es muy extenso y requiere de un conocimiento muy profundo del tratamiento que las leyes hacen en este momento en particular, algunas de las cuales están siendo afectadas por las órdenes ejecutivas. Y el decurso del tiempo va a llevar en algunos casos a que esas órdenes ejecutivas lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia, porque evidentemente es posible considerar que el plan del gobierno es tener una confrontación con el Congreso en el tema de inmigración, para que la dilucidación de esa confrontación por diferencias de opinión entre el gobierno y el Congreso llegue a la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia. Si bien esto va a llevar tiempo, la conveniencia para el gobierno, en la cual confía, es tener un número dentro de la Corte Suprema, un número favorable de votos, para que finalmente la interpretación de las leyes esté sujeta a la decisión de esa Suprema Corte de acompañar lo que prescribió la orden ejecutiva emanada del gobierno. Así que nos vamos a enfrentar a un muy largo periodo de lucha legislativa y a una resolución probablemente rápida por parte de la Suprema Corte de Justicia. Hay que aprovechar todo ese tiempo, ese interreño, para que en cada caso en particular hagamos lo posible por sanear nuestra condición y nuestro estatus y tomar los recaudos necesarios para aquellos que inevitablemente puedan ser deportados, como manifestamos antes, ver qué hacemos con nuestros hijos y qué hacemos con nuestros bienes. Los tiempos son importantes, así que aprovechemos ese tiempo, porque si bien los botes salvavidas están disponibles, no va a haber para todos. No podemos dilapidar ese tiempo quedándonos quietos o quedándonos choqueados. O pensar que Dios nos va a proteger. Recuerden que a Dios rogando y con el mazo dando. Eso significa que si le quitamos trabajo a Dios, mejor, haciéndolo nosotros en la medida de nuestras posibilidades, Dios no lo va a agradecer. Podés Las comadres de la radio están viendo el video. Mi amor, gracias a nuestra querida directora de Comala, Mapi Durán,
por estar conectados en este momento. Les voy a pedir que apenas lo suba al YouTube, pasen esta información a todas sus redes sociales y a todos los grupos que tengan en las redes sociales, porque es importante y les puede servir a todos. Y también les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, magiclatinosvegas.org, y nos den un like para que sigamos creciendo. Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este subprograma que se llama Te escucho en Las Vegas con la doctora Mónica Roca, y hoy acompañada por Héctor Roca por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.